Dentro del mundo espírita hay un gran respeto por una figura femenina en especial, por la señora Amalia Domingo Soler, una de las grandes representantes del espiritismo en español. ¿Quieres conocer quién fue y qué la hace tan memorable? Quédate conmigo y vamos a verlo. Amalia Domingo Soler, una escritora, novelista española, nacida en Sevilla en 1875, de padres muy humildes, quien desde que llegó a este mundo, desde chiquitita, desde recién nacida, empezó a vivir las expiaciones duras que le tocaba vivir. Todos sabemos por qué, ¿no? Sabemos por qué desde nacen bebés con ciertas circunstancias ya, ciertos padecimientos muy fuertes, desde así, entrando a la vida así como que bienvenida de nuevo a la tierra, bienvenida de nuevo a la vida, ¿no? Aquí están tus expiaciones. Pues a ella le tocó vivir algo así. Solo 8 días después de nacida contrajo una enfermedad que casi la hizo quedar ciega. Comenzó a perder la vista. De una u de otra manera, con la ayuda de un farmacéutico, que es lo que su familia podía pagar, es lo que podían acceder porque eran una familia de escasos recursos, pues gracias a este farmacéutico evitaron que la niña perdiera por completo la vista, que sí le quedó muy afectada, pero no la perdió por completo, solo quedó con muchas deficiencias. Y así continuó con su vida, así inició más bien su vida. Y la mamá le enseñó a leer. Se quedó solita con su mamá porque su papá las abandonó. De hecho, ella nunca conoció al papá, el papá las abandonó. Se quedó solita con su mamá. Y la mamá le enseñó a leer y le inculcó ese amor por los libros, por la escritura que ella tenía, ese amor que la acompañó hasta el final de sus días. Ya en su temprana juventud, su madre muere y la deja solita. Vienen para Amalia las pruebas todavía más complicadas, más difíciles que le toca vivir, porque dependía económicamente de familiares. Ella, con su vista deficiente, podía hacer muy pocos trabajos, pero seguía trabajando. Era costurera, hacía una que otra cosa con sus ojos muy dañados y dependía prácticamente de estos parientes que de repente ya no pudieron más y le dijeron: ¿sabes qué? Busca otra manera de valerte por ti misma porque nosotros ya no podemos. Y sus ojos mal, cada vez de mal en peor. Dicen que las personas lo que suelen hacer y solían hacer en aquellas épocas también, le decían: una mujer sola, pues no, mejor cásate, ¿no? Búscate un buen partido, busca a alguien que te mantenga y cásate por conveniencia, aunque no estés enamorada, aunque no te interese ninguno, simplemente cásate para resolver la vida, ¿no? O vete a un convento, que es lo que se estilizaba, ¿no? Una mujer sola en aquella época, y también, ya no tanto en esta, pero sí antes era muy sancionado, ¿no? Entonces decían: cásate, vete a un convento. Y yo decía: pero es que ninguna de esas soluciones a mí me parece digna para mi persona. ¿Cómo casarme con alguien que no quiero? ¿Cómo casarme con alguien por el que no siento nada? O cómo irme a un convento a vivir una vida en la que ni siquiera estoy convencida, porque ni siquiera en ese momento tenía una fe, una creencia, algo para decir: me entrego a la vida, Dios. No la tenía. Dice: no, mejor prefiero buscar otra manera. Entonces empezó a hacer recados, a hacer mandados, a servirle a la gente, a los conocidos en lo que pudiera, llevando cartas, llevando bultos, llevando qué sé yo, ¿no? Lo que saliera al paso para salir al día. En este punto, sus ojos, dice que apenas le permitían distinguir sombras, bultos a las personas, no veía bien, no veía nada más. Entonces ya su situación era realmente muy complicada. Había gente que se hizo compadecía de ella y le daba comida, le ayudaba con algo de trabajo, y otra gente que, como siempre, ¿no? Cuando ven a alguien pasando por una dura expiación, todavía se la hacen más dura, se la hacen más complicada, y le decían: es que hasta para ser limosnero hay que tener como que fuerza, ¿no?
como que una persona como tú que eres tan delicada, tan enfermiza, tampoco sirves para limosnera. Cosas muy fuertes que uno las lee y se le enchina la piel y ahí sientes en el estómago y dices, ay, ¿cómo le pueden decir a una persona así? Y ya con el conocimiento espírita, pues sabes qué cosas traemos cargando en el costal, ¿no? Para que nos toque vivir eso. ¿Qué expiaciones estaba viviendo ella? ¿Qué cosas tan difíciles? Porque sabrá Dios, pues, qué pasado traemos a cuestas, ¿no? Pero bueno, había personas que le ayudaban, había personas que le hacían pues la vida más complicada. Y ella llegó al punto en el que pues ya había empeñado todo lo que tenía, o sea, desde su ropa, pocas joyas, si es que le quedaba alguna, cualquier pertenencia de valor, ya se había deshecho de todo para sobrevivir. Y llegó el punto en el que ya no podía ni pagar la renta, así que vivió totalmente de la caridad. Aquí estamos viendo todo el preámbulo, toda su historia, toda su expiación, todo su sufrimiento, que para mí es lo que hace tan grande a esta persona, ¿no? Que vamos a ver cómo termina su vida, cómo continúa su historia, pero qué es lo que te hace grande ese ejemplo, ese testimonio de una persona que no venía de un lecho de rosas, que no venía de una cumbre económica, o sea, que venía desde abajo, que sufrió lo que es este valle de lágrimas, como le dicen algunos, que sufrió grandes expiaciones y que logró levantarse para lograr ser un ejemplo en el espiritismo. Entonces ella llegó al punto en el que les digo vivía casi totalmente de la caridad. Le prestaron por ahí un cuartito para dormir y en medio de circunstancias muy muy tristes llegó a pensar en el suicidio más de una vez. O sea, a veces la imagen que tenemos de estos referentes históricos como lo es ella, creemos que no, siempre estaban con pensamientos santificados, con una aureola como si fuera un ángel desde siempre, que ellos no se equivocaban. No sé, cuando pensamos en un Kardec, en un Chico Javier, en un Divaldo, o sea que no, es que ellos son iluminados, ellos no se equivocan, ellos jamás pasaría por su mente la idea del suicidio, cosas así. Y me gustan estas historias porque nos demuestran su humanidad y los ponen a nivel de nosotros. Entonces puedes decir, es que si esta persona sufriendo lo que sufrió y haciendo lo que hizo, lo logró, creo que yo también puedo, ¿no? Ese es el valor que hay en conocer la historia detrás de estos personajes históricos. Entonces ella estaba tan sumida en esa depresión, tan golpeada por la vida, como a lo mejor muchos nos hemos llegado a sentir a veces, que ya no sentía ganas de seguir aquí. Así es que ¿para qué? ¿Se imaginan ustedes aparte lo que es estar sin ver? Y en esas circunstancias de calle, de todo, era una circunstancia muy dura. Y a la par de que le pasaban estas ideas suicidas ahí en la cabeza, de repente un haz de luz así como que le ilumina la mente. Y también le llega el pensamiento de la religión. Y dice, bueno, pues ahí está la religión, ahí están las religiones que parece que hacen felices a las personas. Y si le intento por ahí, y si voy y busco a ver si tienen algo para mí, entonces comienza esa búsqueda espiritual. Como siempre nos pasa a los seres humanos, ¿verdad? Que tenemos que llegar a tocar fondo, tenemos que llegar a lo más profundo, porque a veces somos tan necios que solamente llegando así a lo más bajo, entonces volteamos a ver al espíritu, porque antes no quisimos voltear a ver al espíritu, no quisimos ver nuestras necesidades espirituales. Entonces la vida necesita quebrarnos y quebrarnos 1000 veces para que nos acordemos que también somos espíritus y volvemos a ver a Dios, ¿no? Y en estas circunstancias le pasa a ella, tristemente así le pasó, ¿no? En la etapa en la que ya no quería ni la vida, se le ocurre la idea y comienza su búsqueda espiritual. Y empezó su peregrinar entre una y otra religión. Ya sabemos las religiones predominantes en España. Y aunque visitaba los templos, visitaba los servicios, las misas y todo esto, encontraba palabras bonitas, conceptos agradables que más o menos le ayudaban en algo, pero
no la llenaban por completo. Ustedes saben a lo que nos referimos, ¿no? Que escuchas y dices, sí, pero no, sí, pero es que falta, sí, pero es que debe haber algo más. O sea, ese sentimiento, esa sensación de que dices, no me llena por completo. Porque ella, al igual que muchos de nosotros, quería explicaciones, quería respuestas. No más dogmas, no más misterios, porque así lo quiso Dios, porque así está en las Escrituras, porque no se cuestiona, porque a Dios no se le explica, porque Dios es así. ¿Cómo vas a cuestionar tú, simple mortal, a Dios? No, tú no lo entiendes, así es. Y su espíritu decía, no, es que yo quiero respuestas, yo quiero que me den mis propios porqués, que me respondan mis porqués, que es lo que cuando uno está en una crisis existencial anda buscando. Tú estás buscando en la espiritualidad que te digan por qué estás así, por qué es el sufrimiento de tu alma, por qué tú estás sufriendo tanto cuando hay otra gente que está sana, que está feliz, que viven bien, que tienen todo, y por qué tú estás metido en ese hoyo. Y quieres esas explicaciones. ¿Por qué estas diferencias? Si todos somos hijos de Dios y a Dios nos ama a todos, ¿por qué hay estas diferencias? ¿Por qué tiene unos favoritos, unos elegidos, y por qué otros pasamos casi toda la vida en la calle de la amargura? Entonces ella quería esas respuestas, y desafortunadamente ninguna de las religiones que visitó se las dieron. Así, en ese peregrinar, llega a su vida un médico homeópata que le recomienda a una de sus amigas, que le dice, ve a visitar a este médico porque ha tenido muy buenos resultados en otras personas con afecciones en los ojos, así como los tuyos. Dice, entonces ve, igual y te puede ayudar, ¿no? Entonces va, el hombre la trata, casi pues le regala el medicamento al ver la condición en la que vivía prácticamente en la calle. Y esta mujer empieza a mejorar un poco, ¿no?, con el tratamiento. Este mismo médico precisamente le comenta que ha escuchado hablar de una nueva clase de locos. Si es que hay una nueva clase de locos, una nueva religión llamada espiritismo, que creen, ya saben, en la inmortalidad del alma, que en las vidas pasadas, que si las deudas por pagar de esas vidas pasadas, que por eso te enfermas, que no sé qué. Entonces le empieza a hablar así superficialmente, ¿no?, de lo que es el espiritismo, y le lleva incluso un periódico espírita, que en esa época pues era de los pocos medios de difusión que existían. Entonces había periódicos exclusivamente espíritas. Lleva un periódico y se lo lee, porque pues obviamente ya no veía, ¿no? Y se lo lee, y cuando le lee los artículos de este periódico, pues Amalia de inmediato dice, esa es la verdad. O sea, le hace clic, le da sentido, algo internamente le dice, ¿es esto lo que yo estaba buscando? Aquí están las respuestas que yo necesitaba. O sea, sintió la afinidad con la doctrina inmediatamente, como a muchos nos pasó, ¿no? Que al escuchar esas explicaciones con esa lógica aguda que tiene la doctrina, dices, sí, es aquí. Y se hace la luz, ¿no? Se hace la luz para el espíritu. ¿Qué tan importante es eso? Encontrar la luz para el espíritu antes que para el cuerpo físico. Que no se nos olvide, ¿no? Si sanas y si metes la luz al espíritu, esa luz va a irradiar y va a mejorar las condiciones de tu cuerpo físico. Y eso es lo que le pasa a ella, ¿no? Un día estando ahí a solas, escucha una voz en su cabeza, siente así como la cabeza rara, como dolor, como pesadez, como algo, y escucha una voz que le dice luz, 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 y entonces que se le abren los ojos y que comienza a mirar, comienza a ver, el milagro sucede. Entonces ella le pregunta a esa voz, ¿será acaso que ya llegó mi libertad? O sea, que ya me voy a liberar, porque para entonces ya había estado estudiando el espiritismo, ya sabía más o menos los conceptos, ya sabía de qué iba. Entonces empezó a comprender sus propios porqués, ¿no? O sea, de que no es de gratis. Si yo desde que nací casi me quedé ciega, algo estoy espiando, algo veo, alguna circunstancia. Entonces te da un poco de serenidad saber esos porqués. Entonces ella lo sabía y sabía que también era probable que llegara su liberación, que esa es la esperanza que todos tenemos cuando estamos cruzando por una expiación dolorosa. Sabemos que no es eterna, que en esta o en otra vida, pero esto acaba. El sufrimiento, dice, no dura 100 años, el sufrimiento tiene que acabar. La liberación tiene que llegar, ¿cuándo? Pues cuando estés al parejo, ¿no?, con la deuda que tienes.
Y entonces ella pregunta, ¿será acaso que ya llegó mi libertad? Y pues que le contestan, sí, ya llegó tu libertad, ¿no? Y pudo ver de nuevo, pudo abrir sus ojos y volver a nacer. Volver a nacer, tuvo que volver a nacer en el espíritu, renace ese renacimiento espiritual, porque el que también ya muchos hemos pasado, para poder ver. Tuvo que ver primero con los ojos del espíritu para poder ver con los ojos orgánicos, que es mucho del proceso que también ahorita estamos haciendo nosotros, ¿no? Abriendo esos ojos espirituales. Y le cambió la vida. Obviamente le cambió la vida prácticamente. Pues volvió a nacer, se puso a trabajar, se puso a leer, a escribir, porque a ella le encantaba escribir. Empezó a hacer poemas que mandó a periódicos espíritas que tuvieron mucho éxito, que les gustaban mucho, y que pronto la invitaron a colaborar más estrechamente con esos periódicos. Le pidieron que hiciera una columna semanal, que estuviera ahí aportando, y entonces era eso muy beneficioso para ella. Incluso de Barcelona la invitaron a pertenecer al Centro Espírita Buena Nueva, y se fue a vivir para allá. Y dicen que trabajaba de día, trabajaba todo el día y escribía sus novelas y sus poemas y sus libros y todo lo que tenía que ver con los artículos espíritas de noche. O sea, que trabajaba exhaustivamente, que incluso los hermanos espíritas le decían, no trabajes tanto, mira que tu mirada, mira que tus ojos se van a cansar, porque sí, o sea, sí podía ver, pero venía de una expiación muy fuerte, venía de problemas muy graves. Entonces de todas maneras no tenía que forzar mucho la vista, porque se le cansaba, porque estaba todavía pues deficiente. Y le decían, pues nosotros te apoyamos, nosotros te damos algo, te ayudamos a sobrevivir y todo. Pero ella tenía algo bien claro. Después de que le abrieron los ojos del espíritu y le abrieron los ojos del cuerpo, ella tenía algo sumamente claro: que de las cosas espirituales no se vive, que no es correcto vivir del espiritismo, que no es correcto vivir de eso, que no se debe comerciar con las cosas de Dios, que no se debe vender nada de esto. Dijo, no, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que ganarme la vida. Y lo que haga como espírita y lo que haga como escritora espírita, eso es aparte, eso es una contribución aparte. Y eso lo sabemos todos los que traemos como ese sentimiento de que tenemos una deuda, de que estamos en números rojos y hay que ponernos parejos con la divinidad. Entonces por eso trabajamos de a gratis, porque es un servicio y es una donación a la humanidad, para sacar dinero a trabajar, como todo mundo lo hace. Eso lo tenemos bien clarito los espíritas. Y ella, imagínense, con la vista como la tenía, con toda su historia, o sea, trabajaba de día, se mataba trabajando de día y todavía llegaba en la noche a escribir y a hacer sus artículos y sus poemas espíritas. Y ya los ojos de repente pues también se le cansaban. Es que también el cuerpo se desgasta con los años. Lo decía Divaldo el otro día, dice, pues es que simplemente con respirar, simplemente al respirar ya estás oxidando tu cuerpo y se va gastando, la energía espiritual se va gastando. Es natural, es imposible que alguien no envejezca, que alguien no se oxide, es imposible. Siempre sucede. Dice, el que más tiene la fortuna de morir porque dicen se le desgastaron los órganos. Dice, quien muere porque se le desgastaron los órganos, que no hay un diagnóstico así de, ay, es que murió por esto, no, simplemente desgaste general. Dice, es una persona que aprovechó hasta el último resquicio de su energía espiritual, vivió muy bien y aprovechó hasta la última gota de energía espiritual, y solo murió cuando los órganos se desgastaron, se nos van desgastando. Entonces, aunque haya tenido ella una sanación milagrosa, de todas maneras la edad, el desgaste, todo lo que padeció, tarde o temprano, pues los ojos volvían a fallar, ¿no? Las deficiencias normales de la edad, acumuladas a las que ella traía. Entonces sí se las vio muy pesadas, pero este ejemplo de decir, no importa, tengo claro lo que es y no voy a cometer tibiezas, o soy o no soy. Y eso me encanta, ese es el ejemplo más maravilloso que ella nos puede dar, que a pesar de sus circunstancias se mantuvo firme en sus principios, ¿no? También se sabe que ella, cuando estuvo ya en
en este centro espírita Buena Nueva, allá en Barcelona, a través del medium de la casa, cuando estuvo ahí en una comunicación espírita, en una sesión mediúmnica, tuvo una comunicación con su madre. A través del medium, la madre le dio unas palabras y le dijo pues que nunca la había abandonado, que siempre había estado con ella, ahí acompañándola en todas sus pruebas y en todas sus expiaciones. Y eso también, que nos recuerde que nunca estamos solos, que por más difícil que la estemos pasando, siempre hay alguien, siempre hay nuestros compañeros espirituales que están ahí, nuestros amigos espirituales, dependiendo qué clase de amigos tengas. Ya saben, qué clases de amigos espirituales se te arriman: los que por la ley de sintonía, de afinidad, estés compatibles con ellos. Si eres compatible con los buenos espíritus, se te van a acercar los buenos espíritus. Si estás vibrando medio feyón, pues ya sabes qué compañías van a estar ahí a tu lado, ¿no? Entonces ella le dice, pues yo siempre estuve contigo, apoyándote. Ella por cuenta propia tenía una comunicación espiritual con su guía, el llamado Padre Germán, que fue quien la estuvo inspirando para escribir, y que también le dejó una obra llamada Las Memorias del Padre Germán, que luego, si ya tenemos oportunidad, pues también la estaremos viendo, ¿no? Próximamente vamos a estar hablando ya de una obra muy, muy importante de Amalia Domingo Soler, que es precisamente por eso que estoy hablándoles de ella antes de poner el video, de comenzar a hablar de qué trata el libro de Te Perdono, que ya estamos trabajando, ya estamos por empezar los trabajos en el taller de análisis literario espírita con las personas que ya se apuntaron, que son poquitas, pero pues muchos son los llamados y pocos los que deciden elegirse, ¿no?, para este hermoso trabajo. Y ya vamos a empezar. Amalia Domingo Soler fue directora de su centro espírita Buena Nueva hasta el final de su vida en la tierra, y entre sus obras más conocidas pues está esta de Te Perdono, está la de Memorias del Padre Germán, Memorias de una mujer, La luz de la verdad, La luz del porvenir, La luz del futuro, y otros tantos. Ella escribió y defendió las libertades y derechos de las mujeres, abogaba mucho por las mujeres, por el fin de la esclavitud, por los pobres, en general por los seres humanos, y sobre todo defendía mucho la doctrina espírita contra todos sus detractores. Y vaya que la tenía difícil, porque era una mujer escritora en los años, imagínense, de 1900 por ahí. Ella falleció en 1909. Entonces imagínense en qué época estaba, y se aventaba ahí unos debates tremendos en sus artículos que escribían en los periódicos, porque la atacaban mucho por defender a la mujer, por defender las libertades y por defender el espiritismo, y lo hacía en español como nosotros. Entonces ojalá que nos esté viendo, escuchando y apoyando, ¿no?, nuestros momentos con esta labor tan hermosa que estamos haciendo por el espiritismo en español, que no sé si se dieron cuenta, pero ya tuve que cambiar, y también siento que fue una inspiración divina el cambiar el nombre del canal para hacerlo más genérico, para que sea más atractivo para las personas. Le pusimos espiritismo en español, y ya puse mi imagen ahí, quité la caricatura, porque pues a lo mejor pensaba la gente, no, que era algo de niños, no sé, al ver la imagen de perfil de una caricatura. Ya puse mi imagen ahí, y vamos a seguir trabajando bajo este título de espiritismo en español. Así que bueno, esta mujer fue un gran ejemplo para nosotros, de trabajo, de esfuerzo, de levantarte de las cenizas de ti mismo, de que no importa cuántas veces la vida te tumbe, o sea, tú te levantas y empiezas a reconstruirte desde adentro, desde el espíritu, y el valor, ¿no?, con el que vivió esas pruebas y esas expiaciones. Así es como se debe levantar un espírita, para hacer de su vida un gran poema de agradecimiento, de triunfo, de amor, un gran poema para Dios, no un poema de sufrimiento y de lágrimas, sino un poema de amor. Y bueno, amigos, amigas, esa fue Amalia Domingo Soler, una espírita para recordar.